a la información y a la protección de los intereses económicos de los usuarios de los centros de formación que imparten enseñanzas no oficiales. Y en este sentido, lo que va a proteger o va a garantizar que se está cumpliendo la campaña de extensión que se va a llevar a cabo, que va a comenzar ahora en octubre y que finalizará en diciembre, con lo cual también está acotada en el tiempo las actuaciones que van a llevar a cabo en todas bueno, pues las diferentes delegaciones territoriales de consumo. En primer lugar, deciros que la campaña va dirigida expresamente a que se compruebe, se controle, se garanticen todos los aspectos del decreto que entró en vigor a partir del 6 de abril. Con lo cual, no hay que salirse un poco de lo que nos marca este decreto. Seguir las pautas que además están muy claros. Es un decreto que está muy bien estructurado, que es muy explicativo, con lo cual no hay que dar lugar a muchas interpretaciones, sino simplemente seguir las pautas que nos marcan. Y bueno, ayer decía que esto contamos con la ventaja que en este caso la inspección nos ha facilitado el protocolo, con lo cual como presentarse un examen y que antes te den las preguntas, pues prepararse lo que nos marcan e intentar cumplir todos los preceptos que allí se marcan. En cuanto al decreto, en sus primeros artículos lo que nos hace es enmarcarnos aquí ¿cuál es el objeto? Pues en primer lugar el que se salvaguarde los derechos y la protección de los usuarios que reclaman una información y que sea lo más completa posible, es decir, que no haya lugar a engaños, que no haya lugar a dudas y que, bueno, pues, que esté lo más clara posible. El ámbito de aplicación, pues evidentemente son centros privados donde se imparten una serie de enseñanzas, siempre y cuando sean no oficiales, ni para obtención de certificado de profesionalidad, ni que sean del sistema educativo. Es decir, prácticamente, en una palabra, la academia de formación. Las sedes, ¿cuáles son las sedes? Pues donde se imparte y donde se da información a esos usuarios que la solicitan. Y bueno, hay un punto también para ellos muy claro que han querido demarcar, que es la identificación del titular o el encargado en caso de que haya varias sedes, que haya un encargado. ¿Para qué? Pues para saber quién es el responsable. En primer lugar, donde se van a dirigir, al que se van a dirigir los inspectores, y en segundo lugar, el que debe de cumplir esta normativa. Es decir, que quede bien claro que es este titular o este encargado el responsable de cumplir todos estos pasos que la ley la normativa nos va marcando. A partir del artículo 5, bueno, pues ya es donde el protocolo va a ser especial incidencia en los puntos que va a ir llevando a cabo y que ha estructurado también muy bien y de manera muy, muy clara, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que va a tocar este protocolo? Pues en primer lugar, las prácticas publicitarias, el tablón de información al público, los documentos de información, ellos van a hacer mucho hincapié en que los documentos de información de cada enseñanza tengan todos los puntos que debe de contener, es decir, que el usuario siempre esté informado de todo. Igualmente, que eso se quede reflejado en un contrato, lo que nosotros comúnmente llamamos la matrícula. Bueno, una forma de seguir este control es a través de las reclamaciones que se hacen, con lo cual quieren constatar que efectivamente se publicita, que se esté libre de reclamaciones
y que se llevan a cabo el sistema de facturación con la presentación de facturas o recibos. Y luego, muy importante, también el registro de alumnos y de diplomas. En cuanto a las prácticas publicitarias, ¿qué es lo que van a perseguir? ¿Cuál es el objetivo? Pues que la información que se da a los usuarios, es decir, a los alumnos, en este caso, que siempre sea objetiva, veraz y completa. Es decir, que no lleve a engaño, que no parezca que decimos una cosa que no es o que parezca que se puede parecer a otra, no. Que sea muy concisa, muy completa y que no preste a la confusión. Y uno de los principales objetivos, tanto del decreto como del protocolo de actuación de estas inspecciones, va a ser que se remarque que es no oficial. Es decir, que se diferencie muy bien las formaciones que se dan con carácter oficial de las que no lo son, que son las que ellos persiguen con este decreto. Y en este caso con el protocolo. En cuanto a las prácticas publicitarias, en ningún lugar quiere que quepa duda sobre la naturaleza y la nacionalidad del centro. Es decir, que no parezca que se utilicen palabras o términos que pueden llevar a la confusión pensando que son centros con un prestigio a nivel nacional o internacional o una naturaleza que no tiene. La identidad del titular, es decir, que no se pueda confundir con otras marcas o con muy renombradas o de prestigio. Volvemos al carácter no oficial, que quieren siempre que quede súper claro y meridiano, y que no existe un reconocimiento o la autorización de las administraciones. Dejando muy claramente lo que está prohibido, que es lo que hemos estado comentando antes, y luego resulta curioso que aunque no aparece detalladamente así con estas palabras en el decreto, ellos sí que lo han incluido en el protocolo, que no reproduzca marcas registradas por la Junta de Andalucía sin la debida autorización expresa de la administración, es decir, que la han incluido como para que sobre lo claro que quedaba antes, remarcar que queda más claro todavía. Es decir, que en todas las campañas publicitarias que se lleven a cabo, siempre quede claro que no hay un título oficial, que no se utilizan logos, que no dan lugar a confusiones con otros centros o con otras marcas que no son las propias. En cuanto a otro requerimiento muy importante para ellos, es el tablón de información al público. ¿Por qué? Pues porque ellos entienden que aquí es donde queda visible para todos los usuarios, tanto porque quieran obtener la información para ser futuros clientes o porque ya lo sean, donde les queda claro de manera visible pues todos los campos que ellos han detallado. En primer lugar, piden que esté en el lugar de atención y de información a todos los usuarios, muy claro y de fácil, que se identifique fácilmente, es decir, que sea muy accesible, por supuesto en castellano y con un tamaño de letra mínimo que exige. Primordial donde dirigirse en el caso de que se quiera obtener una información, a quién deben dirigirse o en el caso de que exista una reclamación, una queja, a quién debe de hacerlo. Es decir, que le quede bastante claro. ¿Quién es el titular del centro? Es decir, que la academia con un nombre publicitario tiene un titular donde deben dirigirse, que ya hemos dicho antes que era uno de los principales objetivos de los primeros artículos, qué enseñanzas se imparten, que se pueden agrupar por familia o bien por materia y en qué modalidad. Es decir, que quede bastante claro estas formaciones o estas acciones formativas que tienen carácter no oficial, cuáles son y en qué modalidad se van a impartir.
y, por supuesto, cuál es el horario y cuál es el horario de atención a los alumnos, a los usuarios, es decir, que todo quede meridianamente claro. En cuanto al tablón de información al público, se pide que haya unas leyendas obligatorias. Ante esto, no hay nada mejor que copiar y pegar. Ellos nos dicen qué leyendas son y en este caso no hay que ser imaginativo, no hay que querer comprimir el texto, como es el caso que veis en la pantalla, que ya dejo reflejado que este no es el caso. Solo copiar y pegar en el tablón de información las leyendas que correspondan al caso de nuestros centros de enseñanza, son las que hay que copiar y pegar con puntos, comas, comillas, lo que nos piden es lo que hay que incluir. Esto es un ejemplo de un tablón de información al público donde se puede ver pues, todos los detalles que nos va detallando la norma que hay que incluir. Es un ejemplo muy sencillo. Este en concreto es de un centro que lo ha hecho a través de un Excel y bueno, lo que quiero transmitir es que no hace falta encargarlo a un diseñador gráfico, es decir, que con que quede constancia de todos los campos que nos piden, se puede hacer un Excel, se puede hacer un Word, siempre cumpliendo que tenga el tamaño de letra que nos piden, que esté en un sitio que sea accesible y donde pueda ser bastante claro que para todos los usuarios que puedan necesitar esa información. Con lo cual, no hay que romperse la cabeza en qué necesito, qué diseño, ¿no? Un formato donde incluya toda la información. Y me imagino que en un Excel, un Word, está a la mano de todos los centros de enseñanza que puedan hacer un modelo parecido a este. De todas maneras, queremos enviar nosotros desde CECAD, vamos a enviar unos modelos para aquellos que os sea de utilidad. En cuanto a la documentación de cada enseñanza, que es otro punto que, bueno, ellos quieren garantizar que en este sentido la documentación que todos los consumidores van a tener pueden consultar toda la información que ellos han obtenido desde el centro de enseñanza y muy importante, y sobre esto han surgido algunas dudas, dice, en formato papel o en otro soporte duradero. En este sentido hemos hecho la consulta porque entendemos que hoy en día y en la actual actuación en la que estamos, pues el formato papel puede ser un poco... Yo lo que recomiendo, bueno, pues que se tengan preparados en caso de inspección algunos folletos con toda la documentación específica y decir que se manda por email o por WhatsApp en un PDF porque es un soporte duradero y que si no se está entregando en este caso es por las medidas sanitarias que se están tomando. De igual forma, toda esta información, aquellos centros de enseñanza que tengan página web, debe aparecer. Estas inspecciones las van a llevar de igual manera y van a exigir que la misma información que haya en formato papel o en el centro de enseñanza se tenga en la página web. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Pues desde que se lanza esta campaña donde vamos a publicitar que vamos a tener estos cursos hasta que finalice la acción formativa. Es decir, desde que se vaya a anunciar hasta que termine, es necesario tener la constancia de toda esta información.
Y por supuesto, siempre hablan de que se debe de mantener, es decir, se debe archivar esta información durante 4 años a partir de que ha finalizado el curso para futuras actuaciones de inspección y que no la puedan requerir. ¿Qué campo debe de mantener? Pues se debe de informar de todos los puntos que marca la norma. En este caso, cumplir a rajatabla todo, porque como lo hace tan claro y lo detalla tanto, no hay que entender que, bueno, esto cumple o no cumple, no, seguir a rajatabla lo que nos dicen e incluir todos los campos. Insisto, mantener unas plantillas que nos van a ser de utilidad pues, para seguir en este caso esta inspección, pero en futuras campañas de inspección lo mismo. Acostumbrándonos a trabajar con estas plantillas nos pueden servir de utilidad y entre otras cosas nos aseguramos que es un checklist perfecto para mantener siempre la información actualizada con todo lo que nos requiere la norma. Por supuesto, incluir siempre de que la enseñanza no es oficial y sostendría un carácter oficial o certificado de profesionalidad, los campos de la enseñanza que se imparten, la duración, el programa y, muy importante, los procedimientos de pago. A ellos les interesa mucho porque esta campaña la van a llevar a cabo, sobre todo fijándose en aquellas quejas y reclamaciones que han tenido en estos meses anteriores y en estos años anteriores, y han detectado que el tema de los procedimientos de pago ha tenido mucha incidencia, con lo cual van a hacer especial hincapié en que quede muy claro cuáles son los procedimientos de pago. Aquí tenéis un ejemplo de una plantilla que se ha realizado en un formato Word, donde se incluyen todos estos campos de lo que hemos estado hablando. Igualmente, pues sobre la metodología, sobre a quién va destinado, en el caso de que se requiera algún tipo de requerimiento para el acceso, el profesorado, el tema del profesorado que quede muy claro y cuáles son los datos de contacto para, en caso de que el alumno requiera ponerse en contacto con él. Y luego hay un detalle que hemos detectado que muchos de las academias no han tenido en cuenta o que siempre pasaban por alto, es mantener los campos de qué niveles de competencia serían necesarios adquirir con este curso, qué evaluación se va a seguir en caso de que se siga alguna o las pruebas finales, sobre todo de cara a uno de los puntos que para ellos es muy importante, que es la obtención del diploma o poder expedir un certificado de asistencia, que es uno de los puntos que ellos que han reflejado y han separado en este protocolo que van a seguir. En cuanto a esta información específica, especial relevancia en aquellos casos en los que se oferte una bolsa de trabajo, por supuesto que siempre se incorpore las condiciones para obtener, bueno, pues, para poder acceder a esta selección de personal. En caso de que este curso lleve implícita una práctica en empresas, pues que queden a disposición de la persona que va a realizar el curso, cuáles serían los convenios o las condiciones para realizar esas prácticas. Y en aquellos casos que sean centros preparadores o examinadores, este punto lo van a mirar con lupa y de hecho son los principales centros que creo que van a ir teniendo inspecciones, porque como son
en centros que dependen de un convenio que le acredite esas certificaciones, quieren que siempre esté disponible dicho convenio para que se pueda consultar. Y vuelvo a repetirlo, sería muy interesante que todos aquellos centros que cuentan con esta publicidad y que con este tipo de cursos, pues que sean muy cuidadosos con este tema, porque va a ser uno de los principales puntos de mira de los inspectores. Igualmente con el tema de que se publiciten becas o contrataciones a distancia, y también en los centros de oposiciones. Principal punto de mira, y creo que han empezado ya por estos tipos de centros. Lo van a mirar con lupa. Y va a ser uno de los objetivos principales de estas campañas de inspección. Quieren que siempre esté disponible, pues en este caso que se refieran a convocatorias específicas sobre algún proceso selectivo de una oposición, cuál es la convocatoria sobre la que se va a preparar, y en el caso de que sea una convocatoria que aún no ha salido, pues la última convocatoria sobre la que se basa, ¿no? Y luego, igualmente, sobre los procedimientos de pago en el caso de que se avalen o haya un seguro para garantizar esas cantidades, o haya crédito o financiación, que también quede muy explícito en este caso cuando se utilice la información acerca de estos temas. Otro punto de especial relevancia: el contrato de enseñanza no deja de ser una matrícula. Creo que todos los centros contarán con una matrícula, aunque hemos visto que muchos de ellos, aún en la época que vivimos, todavía carecían de modelo de contrato, que ellos le llaman, pero no deja de ser una matrícula. Y como todo en lo que hemos ido basando los puntos de este protocolo, piden unos datos que hay que cumplir a rajatabla. Es decir, que no hay que ser imaginativo. ¿Qué nos pide? La identificación de las partes, es decir, del centro y de la persona que va a realizar el curso. Que efectivamente lo van a firmar ambas partes. Que se especifica cuál va a ser el servicio que se va a llevar a cabo, es decir, un curso con los derechos y las obligaciones de ambas partes. No deja de ser un contrato en el que hay que seguir unos campos obligatorios y que hay que seguir a rajatabla, no hay más que seguirlo, manteniendo una plantilla. Vuelvo a ser pesada con este tema, manteniendo una plantilla. Una vez realizado este trabajo, solo luego hay que rellenar los campos que sean necesarios, con lo cual es trabajo de una vez y que luego mantendremos a lo largo de todo el tiempo, y que simplemente hay que adaptarlo a las normativas que nos existen. Importante, tanto el contrato como la documentación que se requiere que le entreguemos al usuario, es decir, al alumno, hay que conservarlo durante 4 años. Importante que siempre se haya formalizado por escrito, que ellos van a constatar que efectivamente se hace un duplicado, es decir, un ejemplar que se va a quedar en el centro de enseñanza y otro que se le va a dar al usuario. Y que junto a él se va a entregar la información específica de la enseñanza que se va a realizar. Y especial cuidado, pues no incluir cláusulas que puedan considerarse abusivas. Es decir, vuelvo a insistir, no ser imaginativo e intentar que sea todo muy claro, que no haya lugar a confusión y que no pueda dar a pensar que se está abusando de la ignorancia o de la falta de información del alumno que va a hacer la acción formativa.
Otro requerimiento para ello, ya he dicho anteriormente, que es una forma de constatar o de medir el cumplimiento de la normativa de todos los centros, con lo cual el libro de reclamaciones para ellos es muy importante porque así detectan cuáles son las incidencias que se producen tanto en estos centros como en todos los servicios en los que el consumidor pueda requerir o pueda necesitar utilizarlo. Importante que exista un cartel anunciador, que efectivamente se tiene, y vuelvo a hacer incidencia en lo mismo. Exige una leyenda que debe aparecer visible, simplemente copiar y pegar. Lo que nos piden, puntos, comas y comillas, nada más que eso. Bueno, aquí os incluyo un enlace que para los que lo podáis necesitar, os lo podemos facilitar, donde os podéis descargar un ejemplar de hojas de reclamaciones. Otro punto importante para ello es el tema de las facturas, que igualmente requiere unos campos que son obligatorios y que donde queden muy claros pues, la razón social del centro, con su NIF, su domicilio social, qué servicio se ha realizado, el desglose del IVA o de los impuestos correspondientes, los datos del consumidor, la fecha y una numeración. Siguiendo estos campos que además son muy sencillos y que igualmente en una plantilla que mantengamos en nuestra administración son muy fáciles de seguir. Y seguir tanto pues, para la factura como para un recibo, un justificante de pago. En cuanto a los diplomas, vuelvo a ser pesada. Mantener una plantilla. Este ejemplo que estáis viendo aquí, igualmente está realizado en un formato Word, donde se han incluido todos los campos que requieren. Es decir, volvemos a incidir en que siempre quede claro los datos del centro, los datos del alumno, si ha sido calificado con acto o no acto, o el aprovechamiento que nosotros hayamos marcado en nuestra información, qué acción formativa se ha llevado a cabo, el número de horas, si ha tenido práctica o no, la fecha de inicio y finalización. Vamos a incidir en que se remarque el carácter no oficial, con una leyenda que hay que copiar y pegar, y la fecha de expedición del diploma, con la firma del titular del centro, y en el reverso, pues los datos de la acción formativa un poco más detallados con los contenidos que se han impartido. Simplemente en un formato sencillo con los campos que nos requieren. En el caso de que sea simplemente un certificado de asistencia, pues ¿cuándo se debe de entregar este certificado de asistencia? Cuando no hayamos reflejado que vamos a dar un diploma. ¿Cuándo debe de darse? Cuando lo requiera el alumno, y además especificar que hay un plazo desde que él no lo solicita, debemos de hacerlo en un plazo no máximo de 10 días de entrega. ¿Qué información debe de contener? Pues la misma que tengamos en el diploma, simplemente trasladarla a este certificado. Esos mismos campos que han sido obligatorios en el diploma, trasladarlos a una plantilla, insisto, que tengamos de certificado de asistencia y bueno, no requerir mucho más. En cuanto al registro de alumnos, independientemente de que, bueno, un registro de alumnos siempre está sometido a la ley de protección de datos que debe de tener cualquier centro, el registro en el que ellos se van a fijar igualmente detallado con todos los campos que hemos ido arrastrando
que ellos requieren, pero que específicamente estén en cada documento que nos van a requerir. Y en este caso es el registro de alumnos. Con los datos del alumno, importante, nos piden que estén desagregados por sexo. Esto es, bueno, pues un poco por el plan de igualdad y por un tema de estadística, con la información de la enseñanza, la fecha de inicio y de finalización, cuando se inscribió el alumno, cuando firmó el contrato y la fecha de entrega del diploma. Simplemente cumpliendo estos campos que ellos nos van a requerir, cumplimos con la normativa y en este caso con el protocolo, con los puntos del protocolo que ellos bueno, pues han informado. En cuanto al último punto del protocolo, y con esto termino, el sistema de doble vuelta. ¿Qué es el sistema de doble vuelta? Pues que nos van a dar o que el inspector tiene en su mano el darnos una segunda oportunidad, es decir, que en una primera visita vea que se cumplen todos los requerimientos y si no se cumplieran, es decir, que no cumple algo que ellos han estimado que no es completamente correcto, en una segunda vuelta pues puedan comprobar que se ha cumplido. Es decir, que esta inspección, que en un principio no va a tener un carácter sancionador o un espíritu sancionador, sí que advierten que, bueno, que si no cumple o no en una segunda visita, sí que podrían sancionar bueno, pues con lo que estimen oportuno, según la falta que ellos requieran y que estimen que la importancia que pueda tener dentro del protocolo que han marcado. Bueno, pues hasta aquí espero haber sido clara y como conclusión deciros que es muy importante que se utilicen plantillas para todo, que creo que son de gran utilidad, que a través de CECAS, si lo requerís, os vamos a hacer llegar algunas, que de manera simple para tenerla siempre a mano. Y bueno, que sean que la incluyáis como un método de vuestra rutina de trabajo que os va a ser de gran ayuda. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Rocío, por tu claridad en la exposición y por la condensación y la brevedad, que creo que siempre es bueno. Y sobre todo porque ha quedado todo muy claro, pero aún así evidentemente habrá preguntas. Sí me gustaría que el presidente de ACESCOR, José Luis, además creo que por experiencia propia puede también ayudarnos a comprender todo esto, porque lo acaba de pasar él. Así que José Luis, por favor, cuando quieras. Bueno, buenos días. Antonio, como bien dice, yo ya he pasado la inspección de este año, pero bueno, me gustaría haceros, con independencia de que me preguntéis todo lo que le preguntéis a Rocío, me preguntéis a mí sobre qué ha pasado, etcétera, o yo os comento un poco qué es lo que ha pasado, quiero deciros que esta ley que nos han puesto ahora es un paso atrás muy importante en nuestro sector aquí en Andalucía. Nosotros habíamos conseguido, se había luchado mucho, Isabel Ruiz de Adán, Calisto de aquí de MAE y Antonio Toro, habían luchado mucho por conseguir que esta ley se simplificara y se hiciera algo acorde con lo que es el uso cotidiano del centro de formación. O sea, una ley que no se adapta al centro a la operativa de un normal de funcionamiento de algo, es una ley que es tediosa y es incómoda hasta de aplicar, de seguir y todo. Os digo, por ejemplo, que ya se había conseguido el que cambiáramos la famosa leyenda de este centro enseñanza no oficial no conducente a la obtención de título de carácter oficial o certificado de profesionalidad, que prácticamente te dice que no vales para nada, así, se había conseguido cambiar por enseñanza de carácter no oficial. Y ahora con esta ley volvemos otra vez
a la famosa leyenda de enseñanza no oficial y no conduciente a la obtención de títulos, certificado de profesionalidad, etcétera, que vamos a tener que poner en todas partes. O sea, yo entiendo que esto es un paso atrás. Después, por otro lado, Rocío, has comentado tú que el tamaño de la letra del tablón de anuncio, os voy a comentar un poco sobre lo que ha... a mí la inspectora también me comentó, me nombró en un momento dado 4 milímetros, pero en la normativa, en la ley, en el decreto pone 13 milímetros. 13 milímetros, para que os hagáis una idea, es un tamaño Arial 50, que yo lo he medido, ¿vale? De hecho, ya he cambiado la información y yo he tenido que poner la información que hay que poner en el tablón de anuncios. A mí no me cabe en 4A3, a tamaño Arial 50, para que os hagáis una idea, ¿no? Si cogéis y pegáis directamente el texto que aparece en la normativa y directamente lo ponéis, eso ocupa 4 folios A3, ¿vale? Aparte de que luego haya que poner toda la relación en tamaño 50 también, o en tamaño 13 milímetros, como pone en la ley en el artículo 6.2, ¿vale? Habría que poner toda la relación, ahí no cuento que hay que poner luego toda la relación de cursos que tú impartes. Es decir, que si tú impartes, que lo puedes agrupar por materia, sí. Tú puedes decir matemáticas, pero matemáticas a segundo de eso, o tal, o clase de segundo de eso de matemáticas, lengua, tal, o curso de recuperación, o lengua para preparativo al B1, al B2, etcétera. ¿Vale? Tú lo puedes agrupar como quieras por materia, pero todo eso tiene que estar muy clarito en el tablón de anuncio. Vamos a tener que poner, yo le dije, bueno, en el tablón de anuncio esto no me cabe. La respuesta de ella fue muy sencilla. Ah, pues tendrás que cambiar el tablón de anuncio y poner otro más grande. Eso es así. Ella iba con buena voluntad a todo esto, o sea que tampoco es una cosa, ella intentó, es verdad que tuvo algunos puntos un poco fríos, por ejemplo, el no querer decir ni su nombre. Ella llegó, me dice, ah, sí, te conozco, dice, ah, sí, pues, ¿cómo te llamabas? Pues yo le dije mi nombre, ¿y tú cómo te llamabas? Dice, pues no te lo puedo decir, mi nombre es 14013, os prometo, me dijo eso. Entonces, bueno, pues podéis ver un poco que aunque vaya de buen rollo, pero que como pueda, que yo creo que esto no es que sea sancionador, es que es recaudatorio. Yo creo que tiene una línea recaudatorio de que esto van al que no lo tenga, le van a poner una buena sanción. Os digo, en el tablón de anuncios me exigieron que estuviese muy bien clarita toda la leyenda, toda la información que aparece aquí. Y todo en el tamaño correspondiente. Llevaba una regla. Me la enseñó, pero no llegó a usarla. Entonces, ella puso incidencias por todos lados. Por todo lo que veía, ponía incidencias. La publicidad. En la publicidad, yo concretamente, era un tema de oposiciones, y me pedía que estuviesen también los currículum de los profesores en el folleto informativo. Digo, vamos a ver, si es que esto no cabe, si nosotros trabajamos con un A5, aquí no cabe más información. Digo, bueno, pues esto se grapa, pero ¿cómo voy a grapar los currículum a toda la información para que pasen los alumnos y se lo lleven? Dice, eso es lo que hay, eso es lo que dice la ley. Dice, yo la próxima vez que venga, lo único que quiero es que esté todo tal como dice la ley. Y la ley, si la leéis, es muy corta, como la ha desgranado muy bien Rocío, realmente con que os leáis son 5 artículos. O sea, realmente la ley son 10, el decreto son 10 artículos, pero del 5 al 10 es donde está todo condensado. Si cogéis del 5 al 10 o lo vais leyendo y lo vais aplicando, ahí lo tenéis absolutamente todo. Se metió absolutamente en todo. Duró 2 horas y media y no me llegó a inspeccionar la página web. Al que inspecciona la página presencialmente le va a inspeccionar la página web, ¿vale? Yo creía que eso lo iban a hacer desde Jaén y no, al parecer lo va a hacer ella, ¿vale? Más cosas. Hay un problema, pero claro, ahí ya es un problema en que dependemos un poco de la interpretación de la gente que vaya a inspeccionar. No se puede, eso, la que me ha venido a mí, seguramente en Málaga o en Granada, pues vaya otra persona que sea a lo mejor más comprensiva o tenga otro. El problema que nos encontramos con Antonio, con los inspectores, y ahí sí que tenemos que pegar nosotros desde CK un golpe en la mesa, es que a veces interpretan. Os pongo un caso. Yo tuve un rifirrafe con la técnico o con la inspectora que fue, porque me dice el tema del registro de alumnos.
El registro de alumnos a ellos les da una importancia tremenda. Evidentemente, ponen en la ley que hay que tener lo de los 4 últimos años. Como la ley ha entrado en vigor este año, no hace falta tener ahora lo de los 4 últimos años, pero que sí que vayamos guardando toda la información para los 4 años siguientes. Bueno, pues yo el registro de alumnos, en efecto, lo tengo. Lo tengo. Lo único que me faltaba era el campo sexo. Es verdad, no tenía el campo sexo en el... Lo que tengo es un Excel absolutamente con todos los datos del alumno, curso en el que está, fecha de inicio, fecha de baja, etcétera, etcétera, absolutamente todos los campos que pide, porque tengo registrado todos los campos de la matrícula, ¿vale? Solo faltaba el de sexo. Bueno, pues ella decía que no le valía el Excel, que ella lo tenía que tener en papel. Pero vamos a ver, o sea, en la normativa, si lo leéis, y ella leyó el artículo varias veces, y yo le decía, ¿pero dónde pone que en papel? Y lo volví a leer, que lo pone claramente, que tiene que haber un registro, pero ¿dónde pone que en papel? Y no pone que en papel. Y aún así diciendo eso, por eso digo que tiene que ser, luego también depende un poco de la flexibilidad o simplemente de la coherencia, que tenga el técnico o el inspector que vaya, que la inspección salga mejor. Y estamos sujetos pues a cualquier tipo de... Esto ha existido siempre en formación para el empleo, todos lo sabéis, que llegaba un inspector o un técnico y decía, pues las cortinas tienen que ser verdes. Y llegábamos y cambiábamos las cortinas verdes. Evidentemente, si a mí me ha dicho ahora que ponga la letra en 50, la voy a poner en 50 para cuando vaya a la inspección, pero yo creo que después deberíamos dar un golpe en la mesa y deberíamos reunirnos con ellos porque hemos trabajado muchísimo en consumo para que ahora recibamos esto. Es como si, tú imagínate, estábamos allí y llegó una chica queriendo vender cupones de la Cruz Roja. Y yo le dije, bueno, ¿y le vas a pedir ahora que te diga el nombre de quién saca la bola? Es prácticamente lo mismo, o sea, tienes que identificar absolutamente todo, ¿no? Pero en Es cuanto decir, a... las leyendas tienen que estar en el tablón de anuncios, tienen que estar en la publicidad, tienen que estar absolutamente en todas partes. Y cuando el alumno se vaya, hay que dejarle grapada toda esa información junto al contrato. Y tú también lo tienes que grapar junto al contrato que te quedas. Es decir, que si ahora teníamos archivadores así de grandes, AZ, ahora vamos a tener 28 archivadores más grandes todavía, porque es imposible guardar toda esa documentación, ¿vale? Si queréis, os contesto las preguntas que habéis puesto por ahí, o intento contestar un poquillo. No, José Luis, si te parece, la recopilamos ahora. Espera un momentito que abra el chat, que no se me abre. Vale. José Luis, no, José Luis, hola, José Luis. Comentáis por un lado José Luis. El tema de la formación programada. Bueno, la formación programada es formación privada. En la formación, con la formación programada, te van a pedir exactamente todo que si dieras un curso de inglés o dieras un curso de lo que sea, ¿vale? Todo lo que no sea certificado de profesionalidad o enseñanza reglada. Estoy por apagarle, le pongo en mute. José Luis, ¿me oye? ¿Está hablando Isabel o no? Sí. Disculpa, José Luis. Yo no te oigo. Cositas, ¿vale? Ya, creo que eres el único que no me oye. El resto creo que sí. ¿No me oyes? ¿Pero me oís o no? Sí, te oímos. ¿Sí o no? José Luis. Sí, vale, sí. Vale. Yo es que no os oigo a vosotros. A ver, es que llevo un rato intentando pararte, pero no, Vale. no podía. Mira, discúlpame, ¿vale? Que por tener un poco el formato que ya estamos acostumbrados y porque también tenemos otras preguntas que no aparecen en el chat, ¿vale? Lo que sí te rogaría que estés ahí, si no tienes problemas de audio. Ahora perfecto, pues, ahora perfecto. Fenomenal. Vale. Vale, sobre todo para que pueda contestar Rocío según su exposición, ¿vale? Y bueno, totalmente abierto a que tanto Antonio Naranjo como tú contestéis si queréis matizar algo sobre cualquier pregunta que se ha realizado. Yo de otra forma tengo una respecto a lo que tú has comentado. Es que salió La modificación. La modificación, efectivamente, es que la tenía en Hay una pantalla. modificación. El día 28 de septiembre salió publicado en el BOJA. El tamaño de la letra, ¿no? Una corrección de errores, efectivamente, Correcto. Sobre el tamaño de los errores. Más que nada porque si este técnico no... Hay que recordarle. No está al tanto. Sí. Pues. De todas formas, también quiero decir, José Luis, que nosotros no habíamos hablado del contenido de esta inspección anteriormente, pero que, por ejemplo, también hay otro centro de Málaga que también ayer tuvo una inspección. Le hemos preguntado, de hecho, todos los asistentes ahora mismo que están en la webinar de Granada, pues han recibido esa respuesta.
y fue súper bien, y todo súper bien, y todo como súper relajado. Entonces, escuchándote, realmente teníamos, pues bueno, otra discrepancia provincial que también suele ser habitual, pero bueno, que en este caso en Granada no había sido para nada tan dura como ha sido tu caso. Bueno, de todas formas vamos a pasar a las preguntas si os parece, ¿vale? Y ojalá sea algo en un término medio y lo más objetivo posible, que al final se supone que... Bueno, voy a intentar contestar rápidamente. Mira, yo voy a hacer las preguntas, ¿vale? Y contestáis o bien Rocío, o bien José Luis, o bien Antonio, ¿vale? Respecto a las preguntas. Hay algunas que sí me voy a saltar un poquillo porque creo que se han realizado previo a tu exposición y son contenidos que después tú has tocado, sobre todo de carácter general. Se van a mandar plantillas, ¿vale? Se va a mandar, bueno, ya se ha mandado el decreto, ¿vale? Que el decreto sí es verdad que está muy clarito. Se ha mandado el protocolo, ¿vale? Que son las preguntas de profesor que comentaba Rocío. Se ha mandado también un dossier informativo sobre, y un poquito más entrando en detalle sobre ese decreto, ¿vale? Pero aparte, en el día de hoy se va a mandar la presentación que ha usado Rocío, que además creo que Javier o algún compañero lo ha solicitado por el chat, y también se va a mandar el enlace a esta webinar, por si acaso hay algún dato que queráis volver a contemplar. No, creo que no hay más, no se va a poder mandar más cosas. De todas formas, las plantillas se van a mandar esta tarde también junto con el link y la presentación. ¿Vale? Respecto a preguntas que han realizado, concreto esta es de Beatriz, dice, ¿el tablón de información puede ser una pantalla fija con visualización de cara al público? De ser así, ¿es obligatorio que la información quede fija en la pantalla o puede variar la imagen cada pocos minutos? Yo entiendo que debe de aparecer continuamente toda la información, que ellos, y José Luis, Sí, seguramente por su experiencia del otro día, lo va a constatar. Tiene que aparecer continuamente toda la información. Creo que no vale que vayan cambiando las pantallas. No se la darían por válida, creo. Vale, de todas formas, aunque se hayan tocado todos los temas de las preguntas, voy a volver a recalcarlo porque quizás sea importante una respuesta muy concisa a las preguntas que realizan, aunque en general se haya tocado todos los temas. Pues en nuestro tablón de anuncios, como todo lo relativo a información de cursos, precio, horario de profesores, está en la web y no lo tenemos en papel. ¿Esto será un problema para la inspección, José Luis? Perdón, no te he oído bien. me tiene bloqueada el audio. He oído web. Vale, hay que tener toda la información, tanto en papel como en la web, si es esa la pregunta. Vale, y además en la web tiene que estar accesible desde la página de inicio, ¿vale? Y claramente para poder acceder a ella. ¿Era eso la respuesta? Sí, era esa. Perfecto, perdona. Nada, la conservación de los datos informáticos, si se encuentran exclusivamente en la web, ¿deben guardarse el mismo tiempo? Ellos te requieren que guardes toda la información durante 4 años. Se debe entiendo que aparezca en la web. Bueno, si tú la vas modificando en la web porque ha cambiado algo, pero tú sí que tienes que mantener en tus registros, como dice José Luis, entiendo tus ficheros, toda la información esa durante 4 años. Yo entiendo, ¿se me oye mejor ahora? Sí, se te oye siempre bien, ¿eh? Vale. Yo entiendo que la información de la web tiene que ir en todo momento paralela a la que hay en papel en el centro. Entonces, lo que sí te exigen es que la documentación del centro que hay en papel sí que hay que ir guardándola durante 4 años. 4 años que empiezan a contar una vez que finaliza la acción formativa o el curso. ¿Vale? No desde que se saca la publicidad, sino 4 años una vez que ha finalizado esa acción. Vale. ¿Están afectados los centros que solo imparten formación programada para empresas? Claramente sí. Es formación privada. Estará bonificada, es lo que sea, pero es claramente formación privada. Vale, la siguiente pregunta. Con respecto a indicar las enseñanzas que se imparten, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en el tablón de anuncio? ¿Una relación de todos los cursos que se imparten? Sí. Esa pregunta es muy fácil. He hecho un pequeño énfasis en todos, porque efectivamente no vería todos. ¿Vale? Si mi empresa, esta es otra compañera de Ana, dice, si mi empresa imparte tanto formación privada como programada, como subvencionada, ¿cómo se hace? También hay que poner todo esto en el tablón. ¿Cómo lo diferenciamos?
Claramente dice que son aquellas acciones formativas que son de carácter privado. Diferenciadas, y te habla de que diferenciadas de las que son subvencionadas y tal, porque además ya tienen se rigen por otra normativa, con otra reglamentación y demás. Esto va referido solo a la formación no conducente a certificado de profesionalidad o de carácter no oficial. Esas que se impartan con ese carácter son las que hay que contener. José Luis afirma, porque no te estoy viendo ahora mismo. A la finalización de cualquier curso, sea oposición, inglés o apoyo, ¿se debe de entregar un certificado o diploma obligatoriamente o solo si el cliente / alumno usuario lo solicita? Eso va a depender un poco, voy a intervenir yo, José Luis, con tu permiso. Eso va a depender de lo que nosotros hayamos publicitado. Si nosotros publicitamos que vamos a dar un certificado de asistencia o un diploma, lo tenemos que dar sí o sí. Si el certificado de asistencia, en este caso, si no lo hemos publicitado, pero el alumno te requiere ese certificado de que ha asistido, pues deberíamos de facilitarlo. Muy importante que hay que mantener siempre el registro y poner las leyendas en los certificados. Exacto, y que quede registrado, efectivamente. Bueno, esta pregunta ya ha sido respondida, pero se vuelve a realizar por el chat hace escasos segundos, por lo que entiendo que a lo mejor no ha quedado muy claro. ¿La formación bonificada para empresa también se incluye? Ya se ha contestado antes. Formación privada. Sí, hay que incluirla. En este caso es más sencillo porque ya te piden este tipo de formación. Sí que tienes que tener preparado una serie de ítems que también son obligatorios, con lo cual lo tienes ya casi el trabajo hecho para muchos documentos. Y luego para el resto, pues simplemente incluirlo en nuestra información. Bueno, la siguiente pregunta va un poco acorde a lo que comentaba José Luis del folleto informativo y graparle a continuación todo. Dice, los anuncios en las redes sociales también deben de llevar toda esta información. ¿Qué datos de los profesores debe incluir? Esta pregunta es mejor no hacerla, vaya sé que que tenemos idea. Yo creo que es mejor no hacerla. Pero vamos, vale. Entiendo que sí. Mira, en una anterior jornada que hicimos aquí en Córdoba con el jefe de consumo, salió el tema decíamos que era abusiva, todas las leyendas que había que poner, etcétera, y nos dice, es lo que dice la ley, dice, ¿vosotros no habéis visto los anuncios de coches que empieza a pasar letra corriendo debajo? Dice, pues simplemente para cumplir con la normativa. O sea que si preguntamos sobre el tema redes sociales, etcétera, nos van a obligar a ponerla. Con lo cual lo mejor es, como no van a mirar redes sociales, no preguntar. Vale. Por ahora, a ver, si hay los datos de los profesores no van limitados por la Ley de Protección de Datos. Eso fue lo que yo le comenté, pero me dijo que teníamos que ponerlo. Teníamos que poner el nombre del profesor, la titulación, la experiencia, etcétera, 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 etcétera. Me imagino que habrá que negociar con el profesor que te deje poner tus datos ahí. Me imagino. Bueno, yo creo que también iremos aprendiendo un poquito según los reportes de todas las inspecciones que se vayan realizando. Carlos realiza esta la siguiente pregunta. Dice, si mi centro alquila a otra empresa externa el aula para cursos de formación, ¿tengo que tener toda esa información en esa formación específicamente en mi tablón de anuncios? Sí. En el yo entiendo que es otra sede igual. Otra sede, ¿no? Se tiene que duplicar. Lo que puede cambiar a lo mejor es que el responsable de una sede no sea el mismo que otro. Puede haber bueno, en este caso creo que está acogiendo, ha alquilado sus instalaciones, pero la instalación es la suya, o sea, está recibiendo en su propio centro formación de una entidad externa. La obligación tiene que ser de la externa, que está utilizando y está haciendo ahí la explotación empresarial. Vale. Una pregunta. Vamos a ver, si un mismo centro da enseñanzas oficiales y no oficiales, ¿esta normativa afecta solo a las no oficiales? Lo pregunto, por ejemplo, porque si un centro da un certificado de profesionalidad de iniciativa privada,
que no va con ninguna subvención, sino que lo cobra el propio centro, tiene carácter oficial y al mismo tiempo pues está dando unas oposiciones que no tiene carácter oficial, ¿vale? Esta normativa se refiere solamente a la parte no oficial. Correcto. Por lo tanto, ¿ese certificado de profesionalidad no le afecta? Para nada. Pero es una enseñanza privada. Pero sí tiene una certificación de una administración. Y en ese supuesto no entraría No entra en el supuesto del que estamos hablando, de la normativa. El carácter oficial y no oficial de esa titulación es lo que nos va a poner la acción formativa en un lote del protocolo de inspección o sacarlo fuera. Vale, vale. Seguimos con las preguntas, ¿vale? En nuestro centro impartimos clases de inglés para preparar exámenes de Trinity. ¿Necesitamos cumplir estos requisitos? ¿Somos centro examinador? ¿El contrato no se puede guardar escaneado en PDF? Bueno, como yo he dicho anteriormente, está en el punto de mira. Van a ser especialmente inspeccionados este tipo de centros, por lo cual debe de cumplir pues, todos los requisitos que marque cualquier centro. Bueno, aquí esto es más una opinión más que otra cosa. El nombre del profesor en cada folleto informativo del curso que imparte, eso ya lo ha dicho nuestro compañero José Luis, eso ha sido una petición por parte de su inspección. Esperemos que nos haga extensible a todas las provincias. Y también hay otra aportación, dice, muchos profesores, sobre todo los de oposiciones, prefieren ser discretos. Sí. Voy a volver un momento al comentario de Antonio, que ha sido interesante. Sí, claro. Pero en la leyenda que antes era enseñanza de carácter no oficial, que la han cambiado ahora a tal como estaba en 1993, me parece que era la ley, la mención de la leyenda dice exactamente: hay que poner enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de título con carácter oficial o certificado de profesionalidad. Es decir, que si conduce a un certificado de profesionalidad, no se rige esta norma. ¿Vale? Queda excluida. Es que lo especifica, la propia leyenda lo especifica. Y es la leyenda que hay que poner en todo sitio. Exacto. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, lo que se genera mucha duda sobre la formación bonificada. ¿No se considera oficial ya que es del SEPE? También se ha mencionado anteriormente, pero si queréis remarcar la respuesta. No, lo que está es financiada o se puede bonificar la empresa por la seguridad social, a través de la seguridad social. Lo gestiona el SEPE, sí, pero la formación es privada. Después la empresa se la bonificará. La formación es privada 100%. Es que en este caso lo único que lo diferencia es la forma de financiación es decir, pero no tiene una certificación oficial. En la programada la empresa da una formación a una empresa y ésta le paga y ya está. Ahora la empresa que ha hecho la formación podrá bonificárselo. Medio de pago. Es privada. Vale. A ver si esta pregunta personalmente no la entiendo muy bien, pero bueno, voy a intentar recomponerla. La parte que se refiere a la contratación fuera del centro y el derecho al desistimiento del usuario, ¿podéis explicar a qué se refiere? Si ahora están los alumnos firmando las matrículas no presencialmente en el centro, sino con envío de las mismas por correo electrónico, ¿se refiere a estos casos? No he entendido muy bien la pregunta. Yo tampoco, de todas formas... Un poco sí, mira, con independencia que la matrícula uno se la imprima y se la haga en su casa o tal, la matrícula luego hay que formalizarla en el centro presencialmente, ¿vale? Cuando sea, en cualquier momento, pero eso hay que formalizarlo en el centro. Si no, estamos hablando de otro tipo de venta fuera del establecimiento que lleva otro protocolo, y lleva otro tipo de desistimiento, etcétera. Eso es lo que dice la normativa. Entonces, la normativa a la que estamos ahora mismo mirando es sobre la formación que se hace en un centro con independencia y el contrato hay que firmarlo en el centro. Y el contrato también tiene que llevar su derecho a desistimiento del alumno, etcétera.
Vale, Si ¿sí? queréis, CECAP podemos hacer un modelo de contrato donde venga lo del desistimiento y todo y circularlo para que lo tenga todo el mundo. Para cada contrato. Bueno, sigue generándose duda, ¿vale? Sobre un tema. ¿Sí o no? ¿Se puede guardar el contrato en PDF escaneado? Yo creo que sí. Creo que sí. Pero os he comentado antes lo del registro de alumnos que yo tengo. El registro de alumnos yo lo tengo en Excel y me ha dicho que no, que la próxima vez que vaya a... Porque como es segunda vuelta, va a venir otra vez para comprobar que he hecho los cambios y he puesto las leyendas en su tamaño, etcétera, y he puesto los currículum, etcétera, pues la próxima vez que venga quiere que esté en papel. Pero además actualizado. Es decir, que si esa mañana se ha matriculado alguien, yo tendré que borrar y actualizar e imprimir otro para cuando venga, ¿no? Bueno, ya está. Yo entiendo que se puede guardar en PDF perfectamente, siempre que se garantice que se va a conservar. Entiendo, vamos, que no hay ningún problema. Es tan práctico como imprimirlo una vez que llegue el inspector. Imprimirlo. Imprimir mucho. Ya está, imprimir y ya sí que está actualizado, pero imprimir cada vez que se hace un registro, es que no es ni útil y genera una cantidad de papel innecesario, ¿no? Bueno, eso parece que no va con ello. El tema del medio ambiente no va con ello. Eso es otro, ¿no? Otro cantar. Ni de COVID tampoco. Bueno, otra preguntita, ¿vale? A ver si los cursos del fichero de especialidades del SEPE, aunque no sean conducentes a certificados de profesionalidad, ¿sí se consideran oficiales de cara a esa normativa o no? Además, no se trata de formación privada, así que entiendo que no les aplica, ¿no? Es el mismo caso que hemos estado hablando antes, porque no son certificados de profesionalidad. Vamos, yo lo entiendo así. Si he entendido bien la pregunta, es el mismo caso que hemos ido respondiendo antes. Creo que estaba hablando de cursos SEPE de programas, ¿no? Está a ver, en los cursos de fichero de especialidades del SEPE. Aunque no sean conducentes a certificados de profesionalidad, sí se consideran oficiales de cara a esta normativa, no dice si es de programa o financiación privada, no lo especifica. De forma hay más, si quiere especificarlo. Que aunque no sea un certificado de profesionalidad, si es un curso de un programa, no se atiene a esta normativa. Esta normativa no entra. Vale. Pedro plantea, si el centro imparte formación privada y también certificados de profesionalidad en el centro, ¿hay que poner la leyenda? En todo lo que sea de formación privada, no de certificado de profesionalidad. En los diplomas de certificado de profesionalidad, no. Eso ahí ni la Junta ni el SEPE dicen que lo pongamos. Entonces no, pero en los cursos privados sí. Es que, disculpa que te corto un momentito, José Luis, es que creo que hay que tener perfectamente identificado y además yo creo que por salud administrativa de los propios centros es recomendable tener perfectamente identificados cuál es nuestro paquete de formación privada de la que no lo es. ¿Cuál es nuestro paquete? ¿Cuáles son nuestras acciones formativas que entran dentro de este paquete de carácter no oficial? Y incluir las leyendas, incluir los datos del centro, incluir todo lo que nos pide en todas esas acciones formativas. Pero es importante tener nosotros como centro, tener detectado cuáles son nuestros paquetes o áreas de negocio. Estoy mirando a José Luis por si quiere opinar. Bueno, Salvador Tintado, si no... Vale. Salvador dice, ha quedado claro al principio, pasa que es que él se incorpora un poquito más tarde. La normativa que tengo es el BOJA 002, el decreto 625 del 27 de diciembre no oficial. Habéis comentado que hay algo más reciente en la corrección de errores que se ha mencionado anteriormente y si queréis finalizar o rematar la respuesta. No, el decreto y la corrección, ¿no? Sí. Olga pregunta, ¿qué tiempo de desistimiento se entiende válido en el caso de la matrícula formalizada en el centro? No lo tengo yo aquí delante, pero me suena que era o 15 o 30 días. Me parece que era presencialmente 15 días y fuera 30 días. Creo recordar.
Eso Bueno, viene muy claro también especificado en la norma. Se puede buscar y enviarlo, vamos. Vale, de todas formas se van a recopilar todas las preguntas que estáis realizando por chat, ¿vale? Y se contestarán a todas por escrito, no, vamos, no solamente por parte de los ponentes, sino que vamos a intentar que sean respuestas de consumo, ¿vale? Sobre lo que se está planteando por aquí y otras que se han facilitado ya anteriormente a esto. He entendido que se ha cambiado una norma el 28 de septiembre con las letras, son del 50 al final o más pequeñas. Bueno, esto es la corrección de errores que se va a mandar, ¿vale? Por intentar no leer todo que están surgiendo, no me da tiempo ni siquiera a leerlo antes. ¿En las inspecciones están sancionando por los incumplimientos o solo advirtiendo y sancionando si vuelven y no se ha subsanado? Si vuelven y no se ha subsanado. Claro, dice que si la sanción recae sobre la primera vuelta o va a recaer sobre la segunda vuelta si hay un incumplimiento sobre lo detectado en la primera vuelta, en la primera visita. Pero no si vuelven, es decir, que van a volver. Están obligados a hacer la segunda vuelta, es decir, ellos su trabajo no acaba hasta que no finaliza la segunda vuelta. ¿Vale? Bueno, sobre la respuesta anterior de las especialidades formativas del SEPE, ¿vale? Que no, en la pregunta no quedaba claro si eran cursos subvencionados o no, son cursos subvencionados, ¿vale? Entonces esto no es aplicable, ¿vale? ¿No sería justificable por la situación actual de COVID la limitación del papel para el alumno en el centro y la entrega de documentación, contrato e info en vía telemática? Sí. Es que yo entiendo que, bueno, está el sentido común lo tenemos que utilizar y estamos conviviendo, aparte de con el inspector de consumo, con una situación que es el COVID. Con lo cual, ¿de qué manera podría ser salvable? Yo no sé si José Luis ha tenido experiencia con esto, tenerla preparada, la información allí y decirle que no se está dando ahora mismo físicamente por temas de salud, de temas sanitarios, que estamos ante una situación grave, ¿no? Que tenemos que convivir con lo otro también, ¿no? Que creo que nos preocupa muchísimo. Y que hay que cumplir, además. En efecto, hay que tenerlo allí a disposición del técnico y punto. Él llega, lo va a ver y punto. No hay más historia. Tenemos que tener toda la información y toda la documentación puesta. Mi inspección no ha ido mal. Mi queja es que nos hayamos vuelto atrás con esta normativa y que encima con la que nos está cayendo nos metan ahora una inspección de consumo. Vamos, eso lo veo un poco excesivo en la situación en la que estamos. Una normativa que acaba de empezar, que acaba de entrar, que ha entrado en plena pandemia. O sea, eso lo veo excesivo. Pero en fin, ya está, es lo único que... Que yo no quiero llevarte la contraria, José Luis, pero bueno, se ha hablado con inspecciones tanto de la provincia de Jaén como de Granada, como de Córdoba, o sea, y todos coincidían en que no había un fin sancionador, ¿vale? Que iban a ser muy comprensivos con la situación en la que estábamos, en la que estamos reduciendo personal, en la que estamos teniendo reducción de aforo, que eran como muy sensibles. Transmito las palabras, que eran como muy sensibles a la situación en la que estaban por la que estaban pasando los centros, ¿vale? Parece que soy tu Yin Llano y José Luis. No, otra preguntita, ¿vale? ¿A los carnés profesionales les afecta? Aplicador de fitosanitario, vigilantes de seguridad, legionela, TPC de la construcción. Todo eso es privado. Todo eso es privado. Está contestado. Si es privado, si no es conducente a un certificado de profesionalidad, entra. Vale. Otra preguntita dice sobre cómo estáis haciendo entonces las matrículas para los cursos online de personas que residen fuera de la provincia o de la comunidad. A la hora de firmar los contratos. Yo ahora mismo es que lo estoy haciendo, vamos, aunque el alumno lo pueda rellenar la matrícula fuera del centro, tiene que ir a formalizarla. En el caso es que no te puedo, yo no tengo esa opción. Si alguien tiene esa opción, pues cuenta cómo lo hace, pero vamos, yo entiendo que sería un contrato normal, cumpliendo la normativa del desistimiento por contrato, por realización de contrato fuera del local, fuera de la sede. Una preguntita, es que no me ha quedado muy claro la respuesta anterior. Creo que ha sido con el compañero Pedro de aquí de Granada, que ha preguntado por los carnets
los carnets de fitosanitarios, de Legionela, de TPC, de Vigilante de la Seguridad, son enseñanzas oficiales. Pues entonces no, claro. Es que, vamos a ver, aquí hay dos vertientes, el carácter oficial y el tema que vaya conducente a un certificado de profesionalidad. Pero un carnet de la TPC o de la Legionela, los carnets profesionales, por ejemplo, que te digo yo, el CAP en la autoescuela, son enseñanzas oficiales. El de seguridad privada son enseñanzas oficiales. Porque le vamos a dar un diploma que reviste carácter oficial. Porque tenemos una homologación específica de la autoridad, del Ministerio del Interior, de Tráfico, de Agricultura, de quien sea, ¿no? Entonces, esas enseñanzas son oficiales. Pues entonces yo entiendo que no entra aquí la normativa esa, no entra en... Es decir, la normativa se refiere a las que sean no oficiales, y no conducentes a certificados de profesionalidad. Correcto. Por lo tanto, esos carnets profesionales que están amparados bajo una normativa y bajo el seguimiento y la inspección de una administración, no debemos de considerarlo amparado en esta norma, ¿no? Aunque lo cobremos. Entiendo que sí. Yo mi pregunta sería la siguiente. ¿Quién certifica ese carnet? Certificamos nosotros el centro, pero en base a una autorización administrativa porque le hacen un seguimiento a ese curso. Con lo cual sería equiparable, y estoy pensando un poco en voz alta contigo, a la misma vez, ¿no? Sería equiparable a mantener un convenio con Trinity, que es una certificadora. Pero Trinity es una empresa privada. Bueno, pero estoy haciendo un poco la comparativa, ¿no? Es que no es lo mismo, Rocío. Pero que en este caso tiene carácter oficial. Me refiero que en este caso que tú estás mencionando de los carnets, tiene carácter oficial. Sí. Por lo cual, yo entiendo que quedaría fuera. Es una pregunta muy, muy interesante para consultarla. Bueno, deberíamos de preguntarlo concretamente porque, evidentemente, un carnet de la TPC o de Legionela o de seguridad privada que están amparados por otras normativas, que los centros necesitan una homologación especial, que no son conducentes a certificados, pero sí a una formación oficial. Entonces, si no afecta a esta normativa, es importante. Es que ahí el detalle es quién certifica. Siempre lo va a hacer el centro, pero el centro ha amparado en una resolución que le permite hacer eso. Yo tengo dudas. Bueno, una pregunta muy buena para hacer la consulta. José Luis, ¿qué tiempo te han dado para subsanar antes de que vuelvan? No me ha dicho. No me ha dicho. Esa pregunta se realizó también a la inspección de Jaén, que fue, como tú sabes, de los primeros contactos que se realizaron, y decían que dependía, o sea, que incluso hasta en eso se mostraron un poco flexibles, después dependiendo de lo que se tenga que subsanar, si se necesita más tiempo, menos tiempo, o sea, que no había una fecha, pero que iban a intentar ser flexibles según el contenido de la subsanación, ¿vale? A ver si es verdad. ¿Hasta cuándo están inspeccionando? Hasta diciembre, supuestamente, ¿no? Después, en cuanto a otra pregunta, a lo mejor por si os sirve un poco y os buscáis a ver en qué situación estáis, yo le pregunté que cuál es el motivo de haber ido ahí, que cómo habían hecho la selección, ¿no? Porque una queja que hemos tenido también otras veces en consumo con Córdoba y tal, de otras inspecciones, otros años, siempre hemos dicho, joder, es que siempre vais a lo mismo, es que cogéis el listado de centros de CECAP, que es el único que... Y cuando centros de formación hay muchísimos. Digo, dime cómo habéis localizado el nuestro. Y se pone, yo muy fácil. He ido a internet, he puesto academia y ha salido Ariete. Dice, entonces he ido. Empieza por la... Palabra. Esa ha sido la explicación. O sea, entonces os digo que si os ponéis academia en vuestra localidad y salís los primeros, tenéis un... Echa la primitiva, potencialmente estáis en riesgo. Vale. Respecto a la pregunta anterior, hay una compañera que aporta y dice, el año pasado nos dieron 10 días de plazo entre la primera y la última inspección, entre la primera y la última vuelta. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿vale? De todas formas, no me gustaría saltarme ninguna. Si queréis, finalizamos con una o dos más. Antonio, ahí tú controlas el tiempo. Sí, pues ya vamos por 1 hora y media, 2 preguntas más y luego lo que haya quedado, pues ya se... Claro, se van a contestar todas. De hecho, se pedían en la solicitud de inscripción de esta webinar que por favor las dudas que se plantearan. También entendíamos que muchas dudas iban a surgir a medida que se iba entrando en detalle del contenido, pero bueno, se recopilarán todas y se transmitirán lo antes posible las respuestas. Una pregunta sobre la web. En el caso de ofertar oposiciones sobre la Junta, Hacienda, etcétera,
¿no se puede incluir el logo de dichos organismos? Totalmente prohibido. No, eso es tajante, lo pone en el decreto. Vale, nosotros enviamos, siguiente pregunta, dice, nosotros enviamos el contrato de enseñanza por email y el alumno nos lo envía firmado y autorizado, autorizando la protección de datos. Así formalizamos el contrato de enseñanza cuando el alumno no formaliza el contrato de forma presencial. No hay pregunta, y simplemente entiendo que ahí queda. ¿Qué opináis o creéis que esto es válido o hay que matizar algún otro aspecto que no se haya contemplado? Entiendo que lleva unas cláusulas diferentes al contrato presencial en cuanto, sobre todo en la cuestión del disentimiento. Pero vamos, eso es consultarlo. Ahora mismo no lo sé, pero vamos, seguro que hay alguna cláusula que es diferente para que el alumno pueda renunciar al contrato. Yo creo que como queda claro que esté en formato papel, que esté firmado por ambas partes y demás, es una buena solución en la que estamos ahora mismo. Yo sé que había una cláusula que era expresamente para contratos formalizados fuera del establecimiento comercial y se llamaba así. Es decir, que si tú has firmado fuera del establecimiento comercial, lleva unas cláusulas especiales, que no me las sé ahora mismo, por eso es que las podemos buscar y pasárselas a todo el mundo. Yo entendía la pregunta como no que se fuera a ejecutar ese curso fuera del... Vale. Es que es diferente. En el caso del derecho de desistimiento. El contrato es diferente. Si tú abres una cuenta sentado con el director del banco en su oficina, a que el director del banco venga a tu casa y abráis la cuenta. Y tú firmes. Solamente por el hecho de que está fuera del establecimiento comercial es diferente. Ahí se ha metido alguien. Sí. Pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí, si os parece bien. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, José Luis. Creo que ha sido suficientemente clarificadora, aunque quedan algunas dudas de tal magnitud que las vamos a hacer por escrito también a los órganos de consumo, directamente a la Dirección General. De todas maneras, aquellas otras preguntas que os vayan surgiendo, por favor, remitirlas al correo de CECAP, que también, si no se hubiera quedado claro, se intenta dar una solución, una respuesta por vía de Rocío o José Luis, y si es más complicada o más compleja, pues evidentemente sería por escrito para que nos contestaran por escrito. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia, continuamos y os recuerdo que ahora también hay otra que está organizando CECAP Nacional por si queréis continuar en ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Adiós. Luego. Adiós, José Ángel.